Tiotlakiltili nikan oksepa nimitznojnotza timitznojnotza ipa in tekiyotl. Aman milauak nikneki temechtlahtlahtoltis on tlamachilistli van tetzauitl tetzajkuilia. Nehua nikuelita niman aman itoka mexkalatzin. Kihtoua tetzauitl ika sehpa uehkok techan ichan iknitzin. On iknitzin ueuentzi okihto. Yehua okikak ika okihto. Mexkalatzin. Maka xinechtlahtlakkali. Nopan xonpahpaki. Nopan xontlahpopo. Mexkalatzin. Ihkon okikak ika se ueuentzin kihtouaya. Kihtoua tetzauitl ika aman techtlahtlahtoltis tlen on okichi mayauitl. Mayauitl itoka kihtoua tetzauitl ichpochtli, kualtzin, kualtetzin. Xikaman kisaya niman miyeke ikniuan kimpiyaya. Yame kimati ika nochi tlen on kichiua mayauitl. Kihtoua tlahtolli ika on mayauitl kipiyaya inantzin, ueyi siuatl, tonantzin, milauak kitlaxtlaya ichpoch. Xkaman okikauili, kikauiliaya makisani. On tonantzi okimat ika tlaxichan mayauitl kuali nopopolos. On ichpochtli kuali yaka kualitas. Xikaman melauak okikauili makisa. Sehpa onotlanamikti. On se totahtzin uan tlakatl okitlapopololti. Okihli ika maya teuan ne kampa yehua chante tlaltipak. Ompa kixmatis tlakame. On mayauitl xkaman kisaya niman okinektikilki. Okinemili ken yas. Nikan noihtoua ika ocholo, oya. Ompa uahleua itokayotl, on siuatl ueye uan yau, uan choloua. Niman inantzin okimat. Okinmahuak ikniuan, niman okimihli ika makitehtemoti. Otemoki tlaltipak. Niman xniman okinechtiki. Mayauatl kinemiliaya. Enemiya teua on tlakatl. Yehua okihli. Melauak nias. Nonantzin kualanis. Maka xinestehtemo. Tla melauak tinechneki ninokauas nikan ipan in xochitzin itoka mexkaltzin. Ompa ninemis. Ompa onias notonil. Ompa onias na. On guantame tikoni itoka mexkal atl. Yehua tikoni. Yehua tetzpaktia. Yehua tikonihlamiki. Siuatl mayauitl. Bien, ahora toca el relato número 17 y es un relato muy interesante porque muy pocas veces hemos escuchado y parece ser
que es el origen de lo que nosotros tomamos y llamamos como el mezcal. Esto es lo que dice Tetzahuitl. Un día de visita en su pueblo, entró a la casa de un sabio y escuchó que el sabio decía: agüita de la señora que se va, no me tiendas al suelo, alégrate sobre mí, limpia mis penas, señora grande, señora que se va. Así escuchó Tetzahuitl. Ahora dice: les platicaré la vida de esta mujer que se va de su mundo y lo que deja en este mundo, el mezcal. Se llama Mayahuetl. La mujer que sale de su mundo es una mujer bonita y grande de sabiduría. Nunca salía de ese mundo porque estaba muy custodiada. Las mujeres que la cuidaban sabían muchas cosas porque ella hacía maravillas en ese mundo. Después se supo que era una diosa mexica. Una ocasión salió de ese mundo y vio a un ser, un hombre vagando por su alrededor. Este hombre lo llamó y Mayahuetl quiso saber cómo eran los seres humanos. El hombre le dijo que en la tierra hay muchos hombres como él y le gustaría que fuera con ella. Por curiosidad y conocimiento se encaminó, huyó de su mundo. De ahí deriva su nombre, la mujer que se va. Su madre se dio cuenta al instante, mandó a buscarla y sus hermanas bajaron a la tierra. Con grandes rayos y lluvias intimidaron a los hombres de la tierra. Mayahuetl sabía que este tormento no se detendría y ella tendría que volver. Entonces dijo: me tengo que ir. Mi madre no terminará de enojarse. No me busques, y si lo haces, me encontrarás en una flor de maguey. Entonces lo trabajarás, lo exprimirás para que sepas que estoy ahí. Esa es mi agua, ese es mi sudor. Entonces, de ahí sale el relato del mezcal, ese líquido que nos hace reír cuando pensamos que nos llevamos a una mujer, la mujer grande, la mujer que se va. Buenas tardes a todos, que tengan hoy una buena tarde. Hasta luego.